la evaluación tradicional y la evaluación formativa. ¿Ya? La evaluación tradicional y evaluación formativa. Hemos repetido esto en la clase anterior, pero es bueno repetirlo. Nosotros, ¿qué evaluamos? Ahora evaluamos competencias. ¿Ya? Tú, yo, todos los profesores evaluamos competencias. Competencias evaluamos. Ahora vamos a ver aquí. Antes, ¿qué se evaluaba? ¿Qué se evaluaba en la educación tradicional o en la evaluación tradicional? Y si no queremos decir educación, vamos a llamarlo evaluación tradicional. ¿Qué se evaluaba? Dice, se evaluaba conocimientos y contenidos y memorización. Eso es lo que se evaluaba antes, pues, ¿no? El estudiante tenía que aprender el Padre Nuestro, ¿no? Tenía que aprender de memoria para el día siguiente. Y si no aprendía, pues tienes tu merecido. Tienes cunclillas. Tienes que hacer arrodillarte en las chapas. Y tienes que pasar vergüenza ante tus compañeros. O en la formación matinal tienes que estar parado o con los brazos levantados, qué sé yo, un montón de castigos que se valía pues el conductismo, ¿no? De castigo premio. Y si hacías algo bueno, te premiaban. Te premiaba con eso de las estrellitas poniéndote en el frente. Y ahora pues no se hace así. Así se evaluaba antes. Y eso es perjudicial. Y tenemos que cambiar ese paradigma, hemos mencionado. Ahora, ¿cómo se evalúa en una evaluación formativa? Por eso decimos formativa. Evaluamos pues competencias, ¿no? Evaluamos competencias. Uso combinado de capacidades. Y el estudiante desarrolla. Ahora, si el estudiante no puede, no desarrolla, comete error, pues eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ahora el error hay que tomarlo como una oportunidad de aprendizaje. Si hay error en nuestro estudiante, ¿qué mejor? Porque mediante ese error voy a autorregular su aprendizaje. Voy a generar autonomía en mi estudiante mediante la retroalimentación. Me sirve para hacer retroalimentación para que el estudiante se dé cuenta en qué se ha equivocado y por qué ha llegado a ese error. Entonces, ya no hay castigo, ¿no? Ya no podemos hacer eso. En la evaluación tradicional sí. ¿Qué más? ¿Cuándo se evalúa? ¿No? ¿Cuándo se evaluaba? ¿En qué momento? Habla del tiempo. La evaluación aquí siempre al final de la sesión, unidad o bimestre. Siempre fue así. Siempre al final de la sesión, unidad o bimestre. Mi profesor me decía, a ver, niños, el día viernes tenemos examen de matemática. Eso nos comunicaba pues un lunes. Entonces el día viernes nosotros teníamos que ir a probar ya, teníamos que pasar el examen. Y ahí, si nos jalábamos bien y si no, o si aprobábamos bien, si nos jalamos, ya pues, había, creo, me recuerdo, una recuperación. Y si ahí no aprobábamos, ya estábamos con C y con castigo inclusive. Y papá, mamá de remate. Ese tipo de educación así se evaluaba al final. Ahora, ¿cómo se evalúa? El tiempo. Se evalúa durante todo el proceso, es permanente. La evaluación ahora es permanente, porque tú vas recogiendo, vas viendo el avance, el desarrollo de manera permanente. Y si encuentras en el camino que tu estudiante no ha logrado, de acuerdo al criterio, no ha logrado resolver el problema, entonces tú ahí retroalimentas, no le das respuestas. No es que le dices así es, no, sino tú le retroalimentas en base a preguntas. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que olvidarnos, tenemos que quitarnos de la cabeza de que no podemos darle respuesta a nuestros estudiantes. Eso es lo peor que podemos hacer. Si le damos respuesta, eso es pues una retroalimentación elemental. Y eso nos pone en nivel 1 y ahora tenemos que quitarnos. Por más que queremos salir del apuro, por más que queremos decirle, ya mira, mejor te digo para irme, ya está llegando la 1 ya de la tarde y tengo que irme. No podemos llegar a eso. Hay que dosificar nuestro tiempo para ello. No podemos darle respuesta. Listo. O ya pues, siendo claros, hay que grabarnos esa frase que dice, no le des pescado, sino enséñale a pescar. No le des pescado, sino enséñale a pescar. ¿Por qué? Porque de esa forma le va a servir ese aprendizaje, ese error que ha cometido el estudiante, la próxima vez no lo va a cometer. ¿Por qué? Porque tú no le has dado respuesta, no le diste pescado, sino le estás enseñándole a pescar. Eso tenemos que hacer ahora, estimados amigos. Muy bien, ¿y cómo se evaluaba antes? ¿Cómo se evaluaba? Aplicación de pruebas para obtener notas o calificaciones. Eso era pues, aplicación de pruebas, ¿no? La prueba escrita. Ya, a ver, examen.
Eso era, ¿no? De eso. Ahora me dirás, pero profesor, también el Minedo sigue aplicando el cuadernillo, ¿ah? Para la S, sigue aplicando el cuadernillo para, ¿cómo les digo? Para las regionales, ¿no? Para el concurso, sigue haciéndolo, ¿sí? Sigue haciéndolo. Pero si te das cuenta, las preguntas ya son en base a competencias, ya no tanto de cuánto es 3 más 3 o por qué, no, sino que ya lo están dosificando a lo que es netamente competencias. El estudiante lee, le ponen como casos, así como nos dan a nosotros temas casuísticas, de igual forma también para los estudiantes ya está viniendo en ese aspecto, se está mejorando. Ahora, de que en tu institución educativa se tenga que aplicar un instrumento, una prueba escrita, para recepcionar o recoger evidencias de aprendizaje de los estudiantes, ahí sí tenemos que pensarlo bien, hay que armar bien, porque no podemos aplicar pruebas como lo hacíamos al estilo antiguo, en base a memorismo, en base a algoritmos. Eso sí tenemos que quitarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de evaluación por competencias. Lo que tenemos que ver es el desarrollo y el progreso de nuestros estudiantes en base a su competencia, ¿ya? En base a la competencia. Por eso acá dice, recojo y análisis de evidencias a través de criterios, ¿no? Ahora se evalúa de esa forma. Yo recojo y analizo las evidencias de mis estudiantes a través de los criterios de evaluación. Porque la competencia, tú no vas a evidenciar, no vas a descubrir pues en una clase, ni una experiencia, ni un mes, ni 2 meses, ni por último ni un año. ¿Ya? En un año tú determinas el nivel de desarrollo de la competencia por ciclo, pero en sí el desarrollo de la competencia es pues toda la vida, es durante toda nuestra existencia, fortalecemos y nos desenvolvemos de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra competencia. Entonces, lo que nosotros evaluamos, lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes logren es el perfil de egreso, lo que tiene el currículum. Ese perfil tenemos que cumplir, el perfil de egreso. Más allá no podemos apuntar porque ya el ser humano, de acuerdo a su evolución física y cognitiva, ya pues va a desarrollar mucho más sus competencias, sus habilidades a lo largo de toda su vida. Pero nosotros nos centramos a lo que es el perfil de egreso y a lo que es al nivel del estándar de cada ciclo. Eso es lo que tenemos que lograr. Más allá no tenemos por qué exigir al estudiante a que ya pues sean unos genios. No podemos, tenemos que por eso conocer el nivel de cada estándar. Y por eso hay errores, los padres no comprenden y también el docente no sabe explicar a los padres cuando le dicen, a ver, mi hijito ya debe estar leyendo en iniciales 5 años. Primer grado ya debe leer, ya debe escribir. ¿Y dónde están los procesos de lectoescritura? ¿Dónde está? Y según el estándar, eso dice el estándar, ya debe escribir el estudiante. Entonces, para yo poder responder, para yo poder centrar, también tengo que leer los procesos de lectoescritura, ¿no? Los niveles de escritura, eso que ahora se aplica en educación. Entonces, estimados amigos, hay mucho por investigar, mucho por leer para poder hablar con propiedad y poder, pues, sensibilizar a nuestros padres, aquellos que van a trabajar con primer grado, se van a encontrar con esa realidad. Cuando al final sus estudiantes quizás no logren leer o escribir perfectamente, va a decir, ¿y por qué no has logrado? No es porque no he logrado, sino es en base al estándar de aprendizaje para ese ciclo. ¿Y para qué se evalúa, profesor? Pues antiguamente, ¿para qué se evaluaba en la evaluación tradicional? Determinar quiénes aprueban o quiénes desaprueban. Eso era el objetivo. ¿Para qué evalúo? Bueno, para saber quiénes aprueban y quiénes desaprueban. Ahora, ¿para qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? Para identificar el nivel de desarrollo de la competencia, brindar ayuda pedagógica para avanzar a un nivel superior. Claro, eso del ciclo de la evaluación se recuerda. ¿Dónde estamos? Ahí pues yo voy a identificar con la evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Ya? Y luego pues ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo? Entonces todo ello tengo que yo
trabajarlo, pensar en ese ciclo de la evaluación, ¿no? Evaluación formativa. Entonces, pues yo evalúo para identificar el nivel de desarrollo de la competencia y no para aprobar o desaprobar, porque eso es de lo menos. De eso es de lo menos. ¿Yo por qué tengo que desaprobar al estudiante? ¿Eso me hace buen maestro? ¿Me hace buen profesor desaprobar o aprobar a mis estudiantes? Ahora tenemos que quitarnos ello. En la universidad sí, pues siguen aplicando. Algunos ya han cambiado su método. Hasta los profesores de nivel superior ya tienen otro tipo de concepto. Hasta ellos nos recuerdan y nos dicen, ahora ya no se evalúa así, nos dicen. Ah, qué bien, digo, porque algo estamos aprendiendo. Digo algo porque en superior, pues, es distinto, ¿no? Pero en la básica sí nosotros tenemos que aplicarlo ya de esa forma. ¿Quiénes conocen qué y cómo se evalúa? ¿No? ¿Quiénes conocen qué y cómo se evalúa? Mire este dato importante, ¿ah? ¿Quiénes conocen? Pues en la evaluación tradicional, solo el docente conoce, ¿ya? Y el estudiante no sabe ni en qué va a ser evaluado. Pero ahora en una evaluación formativa, docente y estudiante conoce en qué va a ser evaluado. Mire esa gran transformación. Ahora tu estudiante tiene que saber en qué va a ser evaluado y cómo va a ser evaluado. Y así todos satisfechos, felices y contentos. Hay más confianza, hay familiaridad entre estudiante y el docente. ¿Por qué? Porque tú le das a conocer, pues, los criterios de evaluación. Le dices qué es lo que queremos lograr y qué requisitos tienen que cumplir para que salgan exitosos en su trabajo, sea de producción o de actuación. Lo siguiente, ¿con qué instrumentos se evalúa? ¿Con qué instrumentos se evaluaba antes? Pruebas escritas y orales. Eso es lo antiguo. Pruebas escritas y orales. Ahora, en la evaluación formativa, diversos instrumentos. Rúbricas, registro anecdótico, listas de cotejo, guías de observación, portafolio, otros. En conclusión, la evaluación es en clase, la evaluación es permanente desde el inicio hasta el final, ¿ya? ¿Y para qué ya voy a aplicar prueba escrita, oral? Ya no, pues, si estoy evaluando constante, desde un inicio hasta el final, su participación, su opinión, su dramatización, sus evidencias que realiza en el momento. Esos son las evidencias de aprendizaje. ¿Qué tipo de retroalimentación ofrece? Antiguamente, ¿qué tipo de retroalimentación en una evaluación tradicional se ofrecía? Pues no hay retroalimentación aquí. ¿Retroalimentación elemental? Sí, pues se hacía. El docente le da respuesta al estudiante. Eso es lo que se hacía. La retroalimentación elemental. El docente le dice qué cosa al estudiante, ¿no? Cuando el estudiante le pregunta, profesor, ¿qué es el ecumenismo? Y el docente le dice, bueno, el ecumenismo es el llamado a todas las congregaciones del mundo para que se unan y compartan una sola visión. Ah, ya, profesor, muy bien, se acabó. ¿Ahí habrá aprendido el estudiante? ¿O solo lo ha escuchado y listo, se acabó? Ese tipo era pues la antigua, ¿no? Así era la retroalimentación, generalmente la elemental y muchas veces la incorrecta, una respuesta incorrecta. Ahora, la evaluación formativa es la retroalimentación por descubrimiento y o reflexión. El docente formula preguntas y repreguntas abiertas y retadoras al estudiante. ¿Para qué? Para que él mismo se dé cuenta, para que él mismo reaccione ante el error que se ha producido. Y este tipo de retroalimentación por descubrimiento, reflexión, no solamente funciona con nuestros estudiantes, funciona con nuestros hijos, funciona con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nosotros mismos, inclusive aquí en la clase. Si alguien pregunta, si te doy la respuesta, casi no vas a aprender mucho, pero si te doy en base a preguntas, y tú vas a reflexionar y vas a comprender. Es decir, la retroalimentación por descubrimiento y o reflexión tenemos que utilizarlo nosotros en todo ámbito de nuestra vida, ¿no? En todo ámbito, porque ya tenemos que evitarnos dar respuesta así de fácil, así de rápido, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Si alguien pregunta, en una le damos la respuesta, en una. ¿Y por qué no hacerle un poco pensar, ¿no? Viendo el contexto también, con quién estamos? Listo. ¿Qué emociones involucra? ¿Qué emociones involucra? Antiguamente, pues, no, en la evaluación tradicional lo que involucraba el miedo y la frustración, porque hay presión. Y cuando hay presión,
todo sale mal. Cuando hay presión, en realidad, hasta el mejor se frustra. ¿Por qué? Porque tienes una presión. Al estudiante le pones contra la espada y la pared. Se pone, su rostro lo dice todo. Empiezan a sudar, empiezan a ponerse nerviosos porque saben que si hacen mal van a ser castigados. Y eso sucede hasta con nosotros. Nos llevan para una prueba y si nos dicen que si hacemos mal vamos a hacer el ridículo, entonces pues nuestro organismo ya reacciona. Pero en una evaluación formativa nosotros tenemos que generar confianza y superación. Y cuando hay confianza, cuando hay superación, motivación, todo resulta ok. ¿Sí? Entonces, ahora sí, creo que estamos cambiando ya nuestro chip, ¿no? Del paradigma tradicional a una evaluación formativa, la que debemos llegar. Eso tenemos que hacer, estimados amigos, ¿ya? Y la evaluación formativa, ¿ya? La evaluación formativa consiste en lo siguiente. Nuevamente me voy a preguntar, y nos preguntamos todos, ¿qué evalúo? ¿Qué evaluamos? ¿Qué evalúa? ¿Qué evaluamos en una formación, en una evaluación formativa? Competencias. Es la única respuesta, no hay más. Yo evalúo competencias, ¿ya? Yo evalúo competencias. ¿Y por qué evalúo? ¿Por qué? Porque necesito tener información para la mejora continua de los estudiantes. Es decir, fortalezas y dificultades, ¿ya? Porque necesito tener información para la mejora continua de los estudiantes. Para eso evalúo, ¿ya? Porque necesito y yo lo voy a retroalimentar. ¿Y cuándo evalúo? En todo el proceso de aprendizaje, inicio, desarrollo y cierre. Eso ya debe estar en nuestro vocabulario. Cuando vamos a ir a un taller, a una capacitación, cuando ustedes van a ir, llévanse este PPT. Ustedes imprímanlo este PPT. Ténganlo ahí anillado, ténganlo engrampado, ¿ya? Y eso es bueno porque así lo vas a estar viendo, leyendo y vas a decir, ah, bueno, esto yo evalúo. ¿Y por qué evalúo? ¿Y cuándo debo evaluar? Ya tienes las respuestas. Todo ello para que te pueda ayudar. Cuando alguien quiera, pues, no falta, ¿no? Que alguien no cree, es escéptico y dice, no es así, ¿tú qué vas a saber? Hay muchos, yo he convivido, he interactuado con ese tipo de personas y en realidad tenemos que hacerle comprender por el bien común. Ahora, si ya no quiere, pues ya qué podemos hacer. ¿Cómo evalúo? Realizo una retroalimentación por descubrimiento y o reflexión. Así tengo que evaluar. ¿Y cómo y con qué evalúo? ¿Con qué? Pues con criterios o referentes de evaluación. Es decir, con mis instrumentos de evaluación. Porque si no tengo instrumentos, ¿con qué evalúo? ¿No? Ahí están mis criterios de evaluación.